Muy buenas tardes. Este es el taller del programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos esperando a que se conecten las personitas para dar inicio al taller. Hola, profe. Hola Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, profe, sí. Todo muy bien. Estamos por aquí esperando a que se conecten las otras personitas para que podamos dar inicio. Acá enviar el link. Esperemos un momentico. A ver. Dale, tranquilita, esperemos un momentico. Bueno, Diana, parece que nos dejaron solitas hoy. ¿Esperamos otro momentico o vamos iniciando? Lo que tú prefieras. Pues, profe, como quiera. Pues ya ahí volví a escribirles en los dos grupos, pero nadie se ha reportado. Ah, bueno, ya alguien entró. Bueno, por acá llegó un compañero nuevo. Estamos por acá esperando que se conecten más compañeritos. Con este frío. Ay, deja la bulla, sé qué invierno tan impresionante. Estamos, pero Gracias, Jesse. Tocó invocarlas. tocó acá tratar de
de rescatarlas. Jess, ¿estás durmiendo con este frío? Mientras No, donde estás más hola, frío. ¿cómo están? Buenas tardes. Lo que pasa es que como estoy trabajando, Ay, sí, entonces eso es lo malo. eso. Y a esta hora como que se imparten también otras clases, porque hablé con una compañerita y me dice que está en clase. Ah, ya. Entonces, eso, como que coincide con otras clases a esta hora en tarde de los martes. Ah, con razón. Sí, eso puede ser. Yo he solicitado lo de la programación y no, ha sido como complejo. Es un poco difícil encontrar esos Sí, es que espacios. eso, y sí deberían como de programarlo. O sea, que en realidad no tiene pues como mucha propaganda, ¿cierto? Porque Ujú. fíjese, somos como 839 estudiantes de SST y siempre entramos los mismos 5, los mismos 6. Entonces algo pasa, como que la estrategia pues de comunicación no funciona, ¿cierto? Ujú. Uno por ese lado. Y dos, que si lo cuadran cuando en horarios de clase, pues más complicado todavía. Sí, peor. Ujú. Y en horario laboral también. Por ejemplo, yo no he podido entrar a ninguna de las AAA de Inglés 2, ni una, porque son a las 4 y la única que es a las 7 de la noche es la clase de costos. Entonces, Se no, cruzan. sí, entonces no, a las AAA no he podido entrar y hacen falta. Sí, ese tipo de espacios sí hacen muchísima falta definitivamente. Pero bueno, esperemos a ver cómo logramos mejorar la estrategia definitivamente para que tengamos un Sí, poco más de participación. al publicista de la universidad hay que hacerle unas recomendaciones. Sí, porque a ustedes les llega eso como por correo. Sí, a mí porque me la envió, pues Sí. cuando la primera vez que la envió yo le di a aceptar y programar todas, entonces me llega el correo, pero si no, No, ahí queda uno. sí. Ay, hombre. Bueno, vamos entonces a ir iniciando por aquí para que nos rinda entonces el espacio del día de hoy. Vamos entonces a trabajar voy acá. Bueno, entonces recuerden que tenemos, digamos, vamos a empezar a trabajar algunos de los requisitos legales que considero que son fáciles de trabajar y que son importantes que ustedes tengan, ¿cierto? Como mapeados dentro de la matriz de requisitos legales. Voy a mostrarles entonces, acá tengo, acá déjame eliminar. Entonces, acá tengo la última versión, pues la versión con la que venimos trabajando de la plantilla de la matriz. ¿Sí? Y vamos entonces a trabajar con, ¿saben cuál es la norma que trabaja el tema de investigación de incidentes y accidentes de trabajo? ¿La tienen en mente? ¿O ni idea? La verdad no, pues sí la vimos, pero es que como hemos visto tantas normas, yo no recuerdo cuál es cuál. Bueno. Entonces vamos a trabajar con la resolución 1401 de 2007. ¿Listo? Acá voy a colocar nombre de la norma para que nos quede igualito a como está allí. Y voy a colocar disposición que regula para que nos quede acá en la biblioteca igual. ¿Sí? Pues recuerden que tenemos dos opciones en cuanto a la biblioteca de normas. ¿Sí? Entonces, esperen, yo cambio acá para que me sea más fácil y no tenga que estar haciendo el cambio. Entonces recuerden que tenemos dos opciones para guardar las normas. Entonces, uno es si yo vengo acá a Google, ¿cierto? Y coloco la resolución 1401 de 2007, que es la norma de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces, eso es una norma del Ministerio de Protección Social. Y recuerden que yo puedo tener este PDF.
¿cierto? Es decir, yo podría tener este PDF acá generado, entonces yo podría simplemente descargarlo, ¿cierto? Resolución 1401/2007. Y yo podría tener entonces esa resolución 1401 en mi carpeta de descargas. Y básicamente lo que yo podría tener entonces acá, entonces esto dice que por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Y entonces lo que hablábamos la semana pasada, pues yo puedo acá, como primera opción, tener el documento en PDF acá, pero lo que les comentaba, ¿cierto? La desventaja de tener el documento es que se puede desactualizar fácilmente. Sin embargo, si lo tengo, puedo tenerlo acá disponible. Yo en este momento lo tengo en la carpeta de descargas. Simplemente lo voy a adjuntar, le voy a decir insertar, objeto. Entonces ese objeto lo voy a insertar como un archivo, examinar. Voy a la carpeta donde lo tengo, que es en la carpeta de descargas, la resolución 1401. Le digo que me lo muestre como un icono y le doy a aceptar. Entonces yo ahí puedo tener el PDF por si en algún momento necesito consultar el PDF de la norma, pues entonces acá lo voy a tener y pues ahí voy a tener, ¿cierto? La norma en formato de PDF, si les gusta tener los PDF de las normas. O la otra opción que les di, recuerden que fue no tener el PDF, sino que buscarlo en la página de la Alcaldía de Bogotá. Y entonces yo le coloco el nombre de la norma y pues normalmente acá en la página de la Alcaldía de Bogotá.gov.co yo le digo acá abrir y miren que acá me va a abrir esa resolución, ¿cierto? 1401/2007. Entonces le doy clic a esa norma. Chicos, ¿están viendo mi pantalla? Que no me vaya a quedar como el otro día. Sí. Sí, sí la vemos. Y le digo acá, ¿cierto? Que no soy un robot y simplemente entonces vengo y copio el link y vengo y dejo acá la norma, ¿cierto? Entonces, eso es la forma para crear el repositorio de la norma. Entonces, siempre me gusta que creen primero la biblioteca de la norma para que si de pronto pues uno tiene que cerrar el archivo o si pues uno la deja iniciada, no tengan que volver a ir a buscar la norma, sino que ya tienen la norma ahí lista. Entonces digamos que por alguna razón a usted le tocó salir, les dejó el archivo ahí listo y usted cerró. Entonces digamos, cerré. Entonces, para que cuando uno vaya y abra la matriz, no tenga que empezar otra vez desde cero a ir a descargar la norma, pues simplemente yo vengo y le doy clic acá donde tengo el link de la página y miren que entonces simplemente me va a traer la norma en formato de una vez en línea. Entonces esa es una buena opción cuando uno va a empezar a registrar una norma. Entonces esa es como la primera observación que les hago cuando vayan a empezar a construir la norma. Ahora, voy entonces acá a la versión de la matriz y voy a colocar el encabezado general que le aplica a esa norma. Entonces resulta que si yo vengo y leo qué dice la norma, dice que la norma 1401, entonces dice que es por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces recuerden que eso va a ser una norma de tipo general, porque cualquier empresa puede tener un incidente o un accidente de trabajo, por lo cual le va a aplicar esa norma. En el nombre de la norma, recuerden que quedamos que era el tipo de norma, el número y el año. Entonces yo voy a colocar acá, resolución 1401/2007. Ese va a ser el nombre de la norma, ¿sí? La entidad que expide la norma, entonces dice, el ministro de la Protección Social. Si les llega a dar dudas, acá está también resolución 1401/2007, Ministerio de la Protección Social, o también si a uno le da duda quién es el que la está expidiendo, viene abajo, ¿cierto? Y dice Ministro de la Protección Social. Siempre el que firma la norma es la entidad que regula esa norma. Entonces acá voy a colocar que es quién, el Ministerio de la Protección Social, la entidad que expidió esa norma. Recuerden que en la disposición que regula o la descripción de la norma va a ser siempre por la cual.
Entonces, por la cual se reglamenta la investigación, entonces acá, por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Eso es, digamos, como la primera parte general con la norma. Y esto va a ser igual para todos los artículos que yo vaya a colocar relacionados con esta norma. Ahora, uno empieza entonces a leer la norma. Entonces, normalmente, entonces sale en la estructura normativa, siempre van a encontrar un considerando. Ese considerando es donde explica de dónde sale la norma. Es decir, el por qué se crea esa norma. Entonces, es importante que de vez en cuando uno está por primera vez leyendo una norma, uno lea muy bien ese considerando, porque normalmente en ese considerando vienen descritos requisitos de otras normas. Entonces, miren, por ejemplo, acá me está diciendo que el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, entonces sacó un acuerdo, el acuerdo 04 de 2020, del 2001, también me está haciendo referencia a que el artículo 4 del decreto 1530 del 96 establece que los comités, que hoy son los COPAS, los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, los vigías ocupacionales, deben participar en la investigación de los accidentes de trabajo que son de tipo mortal. Entonces miren que acá hay algunos requisitos que a uno le sirven para validar que uno tenga esa norma también en su matriz de requisitos legales, porque si le aplica esta, muy probablemente le va a aplicar las normas que están haciendo referencia en el considerando. Entonces esto es como, no, como apunte, como como lectura general que le da a uno el contexto de dónde surge la norma y le puede dar tipsitos para uno ir a buscar requisitos que de pronto se le hayan quedado sueltos o que uno todavía no tenga incluidos en su matriz de requisitos legales. Siempre después del considerando, pues viene el resuelve. Entonces en el resuelve ya va a aparecer el articulado propio de la norma. Recuerden que a la matriz de requisitos legales yo solamente voy a llevar los requisitos que me exigen a mí hacer algo. Entonces, no voy a copiar toda la norma, sino que simplemente voy a llevar algunos, solamente aquellos artículos que me exigen a mí hacer algo. Entonces vamos a empezar. Esto toca ser juiciosos en la lectura para no poder extraer la información. Entonces, el primer artículo de esta norma habla del campo de aplicación. Dice, la presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial, a las organizaciones de economía solidaria del sector cooperativo, a las agremiaciones o asociaciones independientes al sistema de seguridad social integral. Y miren que acá le está dando a uno el campo de aplicación, pero realmente no le está exigiendo a uno hacer nada, pero simplemente le está dando el contexto de esa norma a qué sectores le aplica, pero como tal, uno como empresa no tiene que hacer nada, significa que este artículo no hay que incluirlo en la matriz de requisitos legales. Artículo segundo, objeto, establecer las obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes con el fin de identificar las causas, hechos, tampoco. Entonces, miren, simplemente le está diciendo el para qué existe esa norma. Luego viene el artículo de definiciones. Entonces, en el artículo de definiciones le cuenta qué es un incidente, qué es la investigación de un accidente, cuáles son las causas básicas, cuáles son las causas inmediatas, quién es un aportante, qué es un accidente grave. Pues hasta ahí no me han dicho absolutamente nada, me han dado información general. Las definiciones entonces tampoco irían en mi matriz de requisitos legales. Ahora, viene y me dice acá, artículo 4, obligaciones de los aportantes. Entonces me dice, los aportantes definidos en el artículo anterior tienen las siguientes obligaciones. Entonces miren que ¿para qué le sirven a uno las definiciones? Para que cuando dicen los aportantes, uno pueda venir a decir acá, ¿quién es un aportante? Es cualquier empleador, público, privado, contratante de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial, administrativo, organizaciones de economía solidaria, sector cooperativo, agremiaciones o asociaciones autorizadas para realizar la afiliación colectiva de trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral. Entonces, en términos generales, cualquier empleador se considera un aportante. Entonces, están diciendo cuáles son las obligaciones de esos aportantes. Entonces, es decir, el que cotiza al sistema general de seguridad social integral. Entonces, esos aportantes tienen unas obligaciones.
Les dice, la primera obligación es conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la presente resolución. Entonces, miren que ahí sí me está dando un qué, es decir, sí me está pidiendo algo específico y es que tener conformado un equipo investigador acorde a lo que establezca el artículo 7. Significa que esto es un requisito que yo tengo que cumplir. El numeral 2 dice investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador conforme lo determina la presente resolución. También me está diciendo que tengo que hacer ese proceso de investigación. Me dice que tengo que adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y accidentes de trabajo. ¿Sí? Me está diciendo que si como consecuencia fallece el trabajador, tengo que utilizar el formato que me suministre la ARL. Tengo que registrar en el formato de investigación toda la información para identificar las causas reales. Tengo que implementar las medidas y acciones correctivas. Tengo que suministrar los recursos para implementar esas medidas correctivas. Realizar un seguimiento, un registro del seguimiento a cada una de las acciones que resultan de cada investigación. Entonces, miren que ustedes creen que estos 10 numerales se resuelven con el mismo requisito o habría necesidad de separarlos para que cada uno tenga asociado el requisito mediante el cual se cumpla. Es decir, mi pregunta es, cuando yo vaya a venir a copiar acá, entonces yo voy a copiar el artículo 4 completo. Entonces el artículo 4 tiene 10 numerales, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer algo. Yo acá puedo venir a escribir el artículo aplicable, ¿cierto? El artículo 4. Y yo puedo venir acá y pegar, ¿cierto? Todo el artículo 4. Yo, digamos que puedo venir acá en el Excel y puedo venir y pegar todo el artículo 4, ¿cierto? Esa es una alternativa. Entonces yo vengo acá, ¿cierto? Y pego todo el artículo 4 tal cual como aparece el artículo 4. Pero ese artículo 4 tiene 10, ¿cierto? Tiene como 10 requisitos, por decirlo así. Pero ahí están los 10 requisitos. Si ustedes miran, ¿cierto? Acá van a estar los 10 requisitos que pide el artículo 4. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que cuando yo vaya acá a colocar la evidencia de cumplimiento, el responsable de cumplimiento y la periodicidad, es decir, vaya a ser la validación del cumplimiento de ese requisito, ¿creen que es fácil si yo tengo los 10 requisitos acá juntos o sería más fácil si separo cada uno de esos requisitos? Separados, profe, para poder ir diciendo cuál se va cumpliendo, ¿no? Exactamente, entonces a eso era lo que yo me refería la semana pasada cuando les decía que separen por numeral y por parágrafo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que acá voy a colocar artículo 4, entonces voy a colocar numeral 1. Y acá solamente voy a dejar el numeral 1, significa que voy a borrar todo lo demás, ¿sí? Acá voy a colocar artículo 4, ¿cuál numeral? El numeral 2, ¿cierto? Entonces, borro el 1, ¿listo? Y dejo el numeral 2. Ay, pero esperen antes de que, tengo que copiarlo acá abajo para que no se me pierda. Entonces, borro el 1, dejo el 2 y borro los demás. ¿Sí? Artículo 4, numeral 3. Entonces, cuando yo les decía que los separen por numerales, es hacer eso, ¿cierto? Entonces, es coger cuando tengo varios en un mismo artículo, me meten varios requisitos, entonces, para que eso no se me complique, en el momento de la definición de las evidencias de cumplimiento, pues lo más recomendable es que uno venga y haga la separación. El numeral 4. Entonces, borro los de arriba, dejo solamente el cuarto y borro los que siguen.
Artículo 4, numeral 5. ¿Listo? Les voy a dejar solamente acá el numeral 5. Seguiría el numeral 6. Además de que visualmente es mucho más fácil de manejar. ¿Cierto? Numeral 6. Que tener todo ese montón de requisitos pegados en una sola. Artículo 4, numeral 7. Artículo 4, numeral 8. Artículo 4, numeral 9. Y artículo 4, numeral 10. Entonces miren que ahí me quedó separado, entonces simplemente lo que yo hago es que copio y pego para todos el mismo, ¿cierto? El mismo antecedente que tengo acá, es decir, la misma información de la norma y simplemente lo que me va a ir cambiando es la descripción de cada uno de los requisitos. Ese tema, ¿cierto? Es el tema que conocemos como investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces le puedo poner a todos estos el mismo tema. Yo que les recomiendo que hagan la identificación de todo lo que sea requisitos de la norma y luego vengan y asocien la evidencia de cumplimiento, porque van a ver que hay requisitos que se repiten, entonces es mucho más fácil simplemente cuando estemos acá haciendo la definición de las evidencias de cumplimiento, asociar la misma evidencia para aquellos que son requisitos similares. Entonces vamos a seguir leyendo la norma y vamos a extraer estos requisitos, digamos, de forma general para que los podamos tener. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Sí, profe, y vamos bien. Entonces miren que hasta ahora solamente lo que estamos haciendo es leyendo la norma, extrayendo lo que son requisitos que yo como empresa tengo que implementar y plasmando esos requisitos ahí en la matriz. Ese es, digamos, como el primer ejercicio. Y eso es, digamos, como lo primero que uno tiene que hacer cuando uno coge una norma y la quiere plasmar en esa matriz de requisitos legales. Entonces, es hacer por bloques para que les sea mucho más fácil la aplicación de esa matriz de requisitos legales. Ahora, seguimos entonces aquí. Dice, artículo 5, obligaciones de las administradoras de riesgos profesionales. Entonces dice, en relación con la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, las administradoras de riesgos profesionales tienen las siguientes obligaciones. ¿Será que yo en mi matriz de requisitos legales debo colocar las obligaciones que la administradora de riesgos profesionales tiene? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que si yo soy una empresa, ¿sí? Es decir, yo soy cualquier empresa en la que usted es el jefe de seguridad y salud en el trabajo, ¿ustedes creen que en esa matriz de requisitos legales deberíamos colocar esas obligaciones de las administradoras de riesgos profesionales? Pero pues yo creo que ahí va, es lo que le compete a uno como empresa. Pues, Muy bien. Exacto, entonces eso le aplicaría a la matriz de requisitos legales de la ARL, ¿cierto? Es decir, es administrar a riesgos laborales como organización
tiene que cumplir esas obligaciones como ARL. Pero yo como empresa, en los requisitos que a mí como empresa me aplican, no los voy a colocar porque no hacen parte de las obligaciones o de lo que yo tengo que hacer como empresa. Entonces, esas obligaciones de las administradoras de riesgos profesionales, pues usted las tiene que saber y hacen parte del procedimiento de investigación de incidentes y accidentes, pero como tal no van reflejados en la matriz de requisitos legales. Es ese artículo 5, usted lo lee, lo entiende, pero no va en la matriz de requisitos legales. Ahora, le dice, artículo 6, metodología de la investigación de incidente y accidente de trabajo. Entonces le dice, el aportante podrá utilizar la metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos de acuerdo con su actividad económica, desarrollo técnico, tecnológico, de tal manera que le permita y facilite cumplir con sus obligaciones legales y le sirva como herramienta técnica de prevención. Les voy a hacer el ejemplo porque este artículo le explica a uno perfectamente qué es una instrucción informativa y qué es un requisito realmente para una serie, es decir, qué me obliga a mí a hacer algo. Entonces, miren, voy a copiar este artículo 6 y se los voy a traer acá a la matriz justo donde dice el requisito, donde aparece lo que sí es un requisito. Entonces, miren, voy a copiarlo aquí para que ustedes miren la diferencia. Entonces, vamos a leer estos dos. Entonces, mientras que el artículo 6 de la resolución 1401 me dice que yo como aportante puedo utilizar la metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que más se ajuste a mis necesidades y requerimientos. Este artículo, ¿ustedes ahí entienden que hay que hacer algo o simplemente es un artículo a modo informativo? El sexto, el artículo 6. Entonces miren que me están hablando exactamente del mismo tema. Me están hablando de la metodología de investigación de incidente y accidente de trabajo. Entonces miren que mientras el artículo 6 es un artículo informativo, o sea, es decir, me está simplemente indicando que yo como empresa puedo utilizar la metodología que más se ajuste a mis necesidades, significa que este artículo no va en la matriz de requisitos legales porque es un artículo informativo, no me está obligando a que yo tenga absolutamente nada implementado. Mientras que el numeral 3 del artículo 4, mire lo que dice. Dice que yo como empresa tengo que adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y accidentes. Entonces, acá sí me está diciendo adopte, ¿cierto? Es decir, le está diciendo, ojo, que usted tiene que tener esa metodología. Acá simplemente le está diciendo cuáles son las alternativas para que usted tenga esa metodología. Entonces, el artículo 6, ¿cierto? Este artículo lo consideramos de esos artículos de tipo informativos, mientras que el numeral 3 del artículo 4 es un artículo de instrucción, es un artículo de acción en el que yo sí tengo que evidenciar que tengo una actividad o una acción implementada dentro de la organización. Son muy diferentes ambos hablan del mismo tema, pero mientras que aquí no hay que hacer nada, significa que no va en la matriz de requisitos legales, este sí me está diciendo que tengo que hacer una acción puntual. No sé si eso es claro, chicos. Sí, profe.
Perfecto. Entonces, miren que ese artículo sexto no iría en mi matriz, porque como es un artículo informativo, entonces no debo colocarlo en la matriz porque no tengo que hacer absolutamente nada, me está dando elementos de información. Ahora, me está diciendo, el equipo investigador. Entonces, el aportante debe conformar un equipo para la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo, integrado como mínimo por el jefe inmediato supervisor del trabajador accidentado del área donde ocurrió el accidente, un representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional o el vigía ocupacional y el encargado del desarrollo del programa de salud ocupacional. Cuando el aportante no tenga la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador integrado por trabajadores capacitados para tal fin. Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte en la investigación, deberá participar un profesional con licencia en salud ocupacional, propio o contratado, así como el personal de la empresa encargado del diseño de normas, procesos y mantenimiento. Parágrafo. Los aportantes podrán apoyarse en personal experto interno o externo para determinar las causas y establecer las medidas correctivas del caso. Entonces, miren que aquí, entonces tengo, ¿cierto?, el artículo 7, y ese artículo 7 sí me está diciendo debe, ¿cierto? Es decir, una acción, hay que conformar. Entonces, ahí tengo una acción puntual. Entonces, yo lo copio acá desde equipo investigador. Entonces, acá sí voy a colocar artículo 7 y voy a colocar equipo investigador, ¿sí? Y voy a colocar exactamente lo mismo de acá. Si me han entendido, ¿el parágrafo lo pongo o no lo pongo? ¿Ustedes qué creen? Los aportantes podrán apoyarse en personal externo, interno o externo para determinar las causas y establecer las medidas correctivas del caso. ¿Ustedes pondrían lo que dice ese parágrafo o no lo pondrían? Entonces miren que con el parágrafo ocurre exactamente lo mismo que estábamos diciendo con el artículo 6. Es un texto informativo. Entonces básicamente yo no voy, ¿cierto?, a incluir ese parágrafo porque me está dando simplemente elementos informativos. No me está pidiendo que haga absolutamente nada. Entonces no iría el parágrafo. El artículo 8 te dice investigación de accidentes e incidentes ocurridos a trabajadores no vinculados mediante contrato de trabajo. Dice que cuando el accidentado sea un trabajador en misión, un trabajador asociado a un organismo de trabajo asociado cooperativo o un trabajador independiente, la responsabilidad de la investigación será tanto de la empresa de servicios temporales como de la empresa usuaria, de la empresa beneficiaria del servicio del trabajador asociado y del contratante según sea el caso. En el concepto técnico se deberá indicar el correctivo que le corresponde implementar a cada una. Les dice, para efectos de la investigación, se seguirá el mismo procedimiento señalado en los artículos anteriores. Entonces, ese artículo que está hablando de que cuando a uno le pasa un accidente de trabajo para un trabajador que no es empleado de uno, pero que está dentro de las instalaciones de la empresa, realizando algún tipo de labor, entonces lo obliga a uno a ¿qué? A tener las medidas correctivas asociadas con ese trabajador que se accidentó. Entonces hay que colocar ese artículo dentro de la, ¿cierto?, dentro de la matriz. Entonces vamos a poner el artículo 8 que nos está diciendo, ¿cierto? Y exactamente lo mismo. Todo esto tiene que ver con investigación de incidentes, accidentes, ¿cierto? Está exactamente el mismo tema.
Seguimos. Entonces, esa norma es cortica, ¿cierto? Esa es la ventaja, que esta norma es cortica para que podamos ir a complementar, digamos, como todos los elementos. Contenido del informe de investigación. Entonces dice, el documento que contenga el resultado de la investigación de un incidente o accidente deberá contener todas las variables y códigos del informe del accidente establecidos en la resolución 156 o la norma que la sustituya. Dice que para determinar las causas, hechos y situaciones es necesario que en el informe de investigación se detallen características específicas sobre el tipo de lesión, parte detallada del cuerpo que fue lesionada, lesión precisa que sufrió el trabajador, agente y mecanismo del accidente, sitio exacto. Respecto al agente de la lesión, se debe incluir información como tipo, marca, modelo, velocidad, tamaño, forma, dimensión y las demás que se consideren necesarias. El informe debe contener una descripción clara y completa del accidente, el análisis causal detallado, las conclusiones, las medidas de control y demás datos propios de la investigación. Entonces miren que acá me está diciendo que debe tener el informe de investigación, entonces es un artículo que yo debo cumplir para poder evidenciar que el informe de investigación tiene todos los elementos que me está pidiendo la norma. Eso es entonces el artículo 9. Entonces uno simplemente copian, repiten y seguimos. Artículo 10, descripción del accidente o incidente. El informe deberá contener un relato completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o incidente de acuerdo con la inspección realizada al sitio de trabajo y las versiones de los testigos, involucrando todo aquello que se considere importante. Entonces, acá me está diciendo qué elementos tiene que tener con relación a la descripción del accidente o incidente. Entonces, vamos a colocarlo porque es un elemento que debo evidenciar en el proceso de investigación. Entonces, ese es el artículo 10. Bueno, vamos a ver qué más nos pide. Nos pide las causas del accidente. ¿Listo? Dice que las causas son las razones por las cuales ocurre y me dice que en el informe se deben relacionar todas las causas encontradas dentro de la investigación, identificando las básicas o inmediatas y las inmediatas, especificando cada grupo, listado de actos subestándar o inseguros y las condiciones subestándar o inseguras. Entonces me está diciendo que debe tener con relación a las causas esa investigación del incidente o accidente. ¿Listo? Y ese es el artículo 11. El artículo 12 habla del compromiso de adopción de medidas de intervención. Dice que hay que enumerar y describir las medidas de intervención que la empresa se compromete a adoptar para prevenir o evitar la ocurrencia de eventos similares. Además, se deben especificar las medidas que se realizarán en la fuente del riesgo, en el medio ambiente de trabajo y en los trabajadores. Las recomendaciones deben ser prácticas y tener una relación lógica con la causa básica identificada. La empresa implementará las acciones recomendadas, llevará los registros de cumplimiento, verificará la efectividad de las acciones adelantadas y realizará los ajustes que considere necesarios. Entonces, esto también me está diciendo un requisito específico que tengo que implementar, de forma que debo entonces colocarlo como parte de los requisitos. Entonces, ese es el artículo 12 de la misma norma. Datos relativos a la investigación. En el informe se deben relacionar lugar, dirección, fecha y hora en que se realiza la investigación, nombre, cargos, identificación y firma de los investigadores y del representante legal. Pues eso también es algo que debo verificar, es el artículo 13. ¿Listo? Disposiciones finales. Dice, artículo 14, remisión de las investigaciones. El aportante debe remitir a la administradora de riesgos profesionales a la que se encuentre afiliado dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento el informe de investigación del accidente de trabajo mortal y de los accidentes de trabajo graves definidos en el artículo 3 de la presente resolución. Recibida la investigación por la ARL, esta la evaluará, complementará y emitirá conceptos sobre el evento correspondiente determinando las acciones. Cuando el accidente sea mortal, la administradora de riesgos profesionales remitirá el informe dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión del concepto junto con la investigación y copia del informe a la dirección territorial.
Para efecto de la investigación del accidente de trabajo mortal, los formatos deben contener como mínimo los requisitos establecidos en la presente resolución. La Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio podrá solicitar en cualquier momento los informes de que trata el presente artículo. Entonces, esa remisión de las investigaciones, ¿cierto?, que es el artículo 14, también iría entonces acá, ¿cierto?, en nuestra matriz. Y resulta que de esa remisión de las investigaciones, ¿cierto?, acá. Esto se sacaría. Y ya, seguirían sanciones. El incumplimiento de lo establecido en la presente resolución será sancionado de acuerdo a lo establecido en los literales A y C del artículo 91 del Decreto Ley 1295. Las investigaciones administrativas y las sanciones por incumplimiento son competencia de las direcciones territoriales del Ministerio de Protección Social. Y dice que el artículo 16, entonces este artículo 15 simplemente es informativo, yo no tengo que hacer nada con este artículo. Y el artículo 16 dice vigencia de derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga cualquier norma que les haga contraria. Significa que de esta norma, ¿sí? Entonces miren que yo esta norma, para una organización, entonces, miren que la he desagregado, ¿cierto? Acá, investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Voy a copiar aquí, ¿listo? Entonces miren que esa norma, por eso les digo que esto puede crecer exponencialmente, la llevamos a 18 filas, ¿cierto? Es decir, está construida en 18 filas con la desagregación que hicimos de cada uno, ¿cierto?, de los numerales del artículo 4. Miren que ustedes, como primer ejercicio, ¿cierto? Es decir, uno como primer ejercicio, cuando uno hace el primer acercamiento con cualquier tipo de norma, ustedes perfectamente podrían diligenciar en su matriz de requisitos legales, ¿cierto?, que le aplique a cualquier empresa X. Ustedes podrían hacer este ejercicio de identificación de cuáles son los requisitos de esa norma que me exigen algún tipo de acción puntual que implique diligenciar eso en la matriz de requisitos legales. Entonces, este primer ejercicio de identificación uno lo puede y lo debe de hacer con todas las normas con las cuales uno va teniendo acercamiento. ¿Para qué? Para ir construyendo e ir facilitando en cierta medida, ¿sí?, como la construcción de la matriz. Porque si usted por lo menos ya tiene esta parte de la identificación de los requisitos adelantada, pues va a ser muchísimo más fácil venir acá a declarar las evidencias de cumplimiento que aplican en cada caso. ¿Por qué? Porque estos últimos elementos de la fecha de la última verificación, el responsable de la verificación, la evaluación de si se cumple o no y la necesidad del plan de acción, ya es lo que uno hace directamente en la empresa. Entonces, digamos que esto varía de empresa a empresa, pero esta información de aquí para atrás va a ser exactamente la misma para cualquier empresa en la que usted llegue a aplicar esa matriz de requisitos legales. ¿Sí es claro eso? Bueno, entonces ahora acá, ¿cierto?, siguiendo en lo que corresponde a las evidencias de cada uno de los requisitos, entonces miren que hasta ahorita solamente lo que hemos hecho ha sido básicamente pegar los requisitos que establece esa norma, ¿cierto? Digamos que los tenemos acá pegados esos requisitos, identificados los que efectivamente me están a mí indicando algún tipo de acción, y ya viene entonces un poquito de complementación con el conocimiento técnico que uno va teniendo en el qué hacer
de seguridad y salud en el trabajo para poder ir definiendo cada uno de estos requisitos, cómo se pueden evidenciar en la organización. Entonces vamos a mirar esos requisitos, uno cómo los evidencia en la organización, y pues ahí lo que les digo, ese conocimiento de cómo se cumple el requisito se lo va dando a uno un poco como la práctica o la experiencia que uno va teniendo en cada una de las organizaciones para poder garantizar que la implementación de ese requisito pues sí se pueda evidenciar y digamos que los documentos sí correspondan como a lo que se pide o lo que se espera en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, la evidencia de cumplimiento, que no se les olvide que esta evidencia de cumplimiento es como ese soporte o ese documento, eso que usted va a mostrar que va a permitir evidenciar que efectivamente ese requisito se cumple en la organización. Entonces, ese primer requisito que nos está hablando en el numeral 1, me está diciendo que yo tengo que conformar un equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo. Ese equipo investigador del incidente o accidente de trabajo queda declarado en el formato de investigación del incidente o accidente de trabajo. Entonces, ese queda ahí, digamos, ustedes, uno en el formato de investigación del incidente o accidente de trabajo, entonces dice, y usted va a colocar ahí equipo investigador. Para que ustedes se hagan una idea, les voy a mostrar aquí, miren, para que vean específicamente, ¿cierto? ¿A qué les hago relación? Entonces, cuando uno trabaja, investigación de incidentes, si ustedes vienen y miran, por ejemplo, un formato de investigación de un incidente o un accidente, entonces por eso les digo que esto se los va dando, ¿cierto? Como el nivel de conocimiento que uno va teniendo ya técnicamente en la medida que uno va implementando requisitos en las empresas. Entonces, cuando allá le están diciendo, entonces, eso es un formato de investigación de incidente y accidente de trabajo. Ese es el formato que suministra, por ejemplo, ARL positiva. Entonces, este formato de investigación de incidentes y accidentes, entonces miren que en este formato, cuando uno viene y mira, por acá en la parte de abajo, en el proceso de investigación, entonces le dice, grupo investigador, entonces le está diciendo, ese grupo investigador, ¿por quién está conformado? Entonces le dice, por ejemplo, el jefe inmediato del supervisor, el responsable de SST, el copazo, el vigía, otros participantes de la investigación. Y miren qué le dice, cuando debe intervenir la ARL, el representante de la ARL, y por allá para los accidentes de trabajo graves o mortales, ¿cierto? La persona especialista en salud ocupacional. Entonces acá están los datos de la persona con licencia en salud ocupacional. Entonces, ¿yo cómo sé esto? Pues porque he hecho investigaciones de accidentes. Entonces, yo ya sé que esa conformación de ese equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo va a quedar evidenciada ¿dónde? En el formato de investigación del incidente o accidente de trabajo, ¿cierto? Entonces, en el numeral, equipo investigador. Entonces, ahí me va a quedar declarado cuál fue el equipo investigador que hizo parte de cada una de las investigaciones de incidentes o accidentes de trabajo de la empresa. ¿Quién es el responsable de conformar ese equipo investigador y de que se realice la investigación del incidente o accidente de trabajo? Pues en la empresa es el responsable de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Y en cuanto a periodicidad, ¿cierto? Entonces, cada que ocurra un accidente o incidente. ¿Listo? Entonces, ese requisito hay que verificarlo cada que me ocurra un incidente o un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque cada que ocurra ese evento, yo tengo que conformar el equipo investigador específico de ese accidente o ese incidente de trabajo que haya ocurrido.
De forma muy similar, ¿sí les queda un poquito claro ahí o muy enredado? Ay, qué pena, no les mostré lo que estaba llenando. Listo, entonces miren que acá en la matriz, ¿cierto? Entonces la evidencia va a ser el formato de investigación del incidente del accidente de trabajo, ¿cierto? El responsable de cumplimiento va a ser el responsable de SST de la empresa y cada cuánto voy a hacer eso, qué periodicidad va a tener esta verificación de este requisito. Cada que a mí me ocurra un accidente o un incidente de trabajo, debo de hacer la verificación de que se haya conformado ese equipo de investigación, básicamente con el diligenciamiento del formato de investigación. Entonces acá, diligenciado, ¿cierto? Porque pues de nada me sirve tener el formato de investigación ahí vacío, pues no tiene datos, pero si yo ya lo diligencio, ahí va a estar el campo con la información del equipo investigado. Preguntas, chicas, hasta ahí. Hasta ahí está bien, profe, gracias. Ok, bueno. Entonces miren que el requisito que sigue me dice que yo tengo que investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo entre los 15 días siguientes a la ocurrencia a través del equipo investigador conforme lo determina la presente resolución. Entonces miren, el requisito es casi el mismo, ¿cierto? Pero acá no me están diciendo que verifique el equipo investigador, sino que me están diciendo que lo haga dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia. Yo donde me doy cuenta que ese accidente lo investigué dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia. Entonces resulta que en el formato de investigación del accidente, vuelvo al formato, ¿listo? Entonces, este formato dice en qué, ¿cierto? En qué fecha se realizó la investigación, el lugar donde se hace la investigación y en qué hora se hizo esa investigación. Entonces, miren que yo aquí, en la información sobre la investigación, voy a tener entonces los datos de esa fecha y hora en la que se realiza la investigación. Significa que en ese mismo formato, pero entonces acá, numeral, ¿cómo decía? Numeral, información sobre la investigación. ¿Listo? Entonces acá cambias el numeral. Información sobre la investigación. ¿Listo? Entonces ahí va a quedar declarada cuál fue la fecha en la cual se hizo la investigación del accidente y con esa información, entonces yo voy a garantizar que se hace dentro de los plazos establecidos. Entonces, y lo hace el responsable de SST y también hay que hacerlo cada que ocurra un incidente o un accidente de trabajo. Entonces me dice el numeral 3. Ahora me dice que tengo que adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo. Entonces resulta que ya acá, pues además de que me están hablando del formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, pues, entonces acá tengo el formato, ¿cierto? Ese sí sería solamente el formato, pero adicionalmente me dice que yo como organización tengo que adoptar una metodología. Entonces, esa metodología que yo utilice para investigar los incidentes o accidentes de trabajo debe de estar declarada en el procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Porque solamente el formato no me suple esa necesidad, porque esa metodología, digamos que no sé si ustedes ya vieron investigación de incidentes y accidentes de trabajo, resulta que cuando yo investigo un incidente o un accidente de trabajo, el análisis de causas, que por ejemplo aquí, ¿cierto? En este formato de investigación, ¿listo? En este formato de investigación me dice que utiliza causas básicas y causas inmediatas y
este formato entonces me trae el espacio para que yo haga el análisis de causalidad. Resulta que ese análisis de causalidad que yo utilice en mi organización puede realizarse bajo cualquiera de los métodos de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que existan. Y si ustedes revisan la bibliografía, ustedes pueden ahí utilizar los 5 porqués, pueden utilizar el árbol de causas, pueden utilizar espina de pescado. Entonces yo como empresa tengo que definir qué metodología de investigación voy a utilizar. Y esa metodología de investigación la voy a declarar en el procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que yo vaya a implementar en la organización. Entonces, por eso es que la metodología la voy a evidenciar en el procedimiento de investigación. Y pues el formato va a ser el formato que me definan, el formato que tengo definido para realizar la investigación. Y esto, ¿cierto? El responsable de esto, de SST, y esto sí se hace, ¿cierto? Una única vez, ¿cierto? Por única vez, ¿cierto? Por única vez o por cambios de metodología. ¿Cómo así que por única vez? ¿Cierto? Es decir, yo el formato de investigación de incidentes o accidentes, pues lo implemento una vez y de ahí para allá sigo con el mismo formato, ¿cierto? No estoy cambiando de formato cada que voy a hacer una investigación de accidentes, a no ser de que cambie la metodología de investigación de accidentes que utilice, ahí sí. Entonces, o por cambios de metodología o cambios de ARL. Porque es importante que tengan en cuenta esto del cambio del ARL. Entonces es importante que tengan en cuenta lo del cambio del ARL, porque resulta que esta notica que está acá, entonces cuando dice, cuando como consecuencia del accidente de trabajo se produzca el fallecimiento del trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato que suministra la administradora de riesgos profesionales a la cual se encuentra afiliado ese trabajador. Entonces yo normalmente utilizo para todos los incidentes o accidentes de la organización, utilizo el mismo formato de la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa. ¿Para qué? Para que pues si me llega a ocurrir un accidente de trabajo grave o mortal y tengo requerimiento por parte de la ARL, entonces digamos que de una vez ya tengo la investigación en el formato de la ARL y me estoy ahorrando un paso. Porque si yo tengo un formato propio y me ocurre eso, entonces tengo que tener 2 formatos. El formato propio más el formato de la ARL. Entonces, recomendación que utilicen siempre los formatos de investigación de la ARL a la cual se encuentre afiliada la empresa para facilitar un poco el tema de la implementación. ¿Sí? Acá, registrar en forma, el numeral 4 dice registrar en el formato de investigación en forma veraz y objetiva toda la información que conduzca a la identificación de las causas reales del accidente. Entonces va a ser muy parecido a este, pero en el formato de investigación, entonces lo voy a colocar, voy a referenciar la parte donde saqué el análisis de causalidad, ¿cierto? Entonces miren, acá se hace el análisis de causalidad. Entonces acá voy a colocar numeral análisis de causalidad. Análisis de causalidad. Entonces, en ese numeral se evidencia que yo realizo el análisis de causas. ¿Qué más me pide? Me dice que tengo que implementar las medidas y acciones correctivas que como producto de la investigación recomienden, ¿cierto? El COPA, las administradoras de riesgos laborales y todas las empresas, ¿cierto? Según sea el caso. Entonces, digamos que esas acciones correctivas, las acciones y medidas correctivas, miren que en toda investigación, entonces en esa investigación voy a tener acá la adopción de las medidas de intervención que voy a implementar. Entonces, en este numeral de las medidas de intervención se evidencia el cumplimiento de ese requisito. Entonces, numeral medidas de intervención. Entonces, ahí en ese numeral van a estar declaradas esas medidas correctivas que voy a implementar. Los aportantes definidos en el artículo anterior tienen las siguientes obligaciones: proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas que resulten de la investigación
a fin de evitar la ocurrencia de eventos similares, las cuales deberán ser parte del cronograma de actividades del programa de salud ocupacional de la empresa, incluyendo responsables y tiempos de ejecución. Entonces miren que aquí no me está diciendo del formato absolutamente nada, ¿cierto? Me está diciendo que yo como organización tengo que destinar los recursos para garantizar, ¿cierto? Tanto en temas económicos, ¿cierto? Que se requieran para implementar esas medidas correctivas que se requieran desde investigación del incidente o accidente. Y resulta que los recursos en seguridad y salud en el trabajo se consolidan en una matriz de recursos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo como organización, les voy a mostrar aquí para que ustedes miren en el modelo que tenemos. Esto es verificación, no, esto es gestión de peligros, medidas de prevención y control. Resulta que yo como organización debo... ¿quién está por acá preguntando? Profe, ¿usted nos puede compartir ese formato? Sí, claro, el formato de investigación o el formato de la matriz Karim. Yo igual ahorita les comparto eso que eso que estamos trabajando hoy, que es la matriz de requisitos legales para este caso, la resolución 1401, que es la que estamos trabajando, y les puedo compartir este formato de investigación, ¿cierto? Aunque es un formato que es público, yo les puedo compartir este formato de investigación de incidentes y accidentes, que es el de ARL positivo, ¿cierto? Entonces yo se los puedo compartir también para que lo tengan. Entonces les decía aquí que cuando yo digo que proveer los recursos, resulta que por allá como parte de los requisitos del sistema de gestión, uno debe de realizar, ¿cierto?, un control de las medidas de prevención y control que uno implementa en seguridad y salud en el trabajo. Y resulta que esas medidas de prevención y control pueden surgir de múltiples fuentes, entre ellas la investigación de un accidente de trabajo. Me explico. Resulta que el incidente o el accidente de trabajo fue que un trabajador se cayó por las escalas de la empresa. Resulta que usted fue y analizó las causas y sí, resulta que es que las escalas no tienen huella antideslizante. Eso en el formato Qué pena de la interrumpo. Es que le escribí por el por el chat porque no la quería interrumpir. Pero yo digo el formato pues el de la matriz, aunque usted ya nos dijo que nos compartía los dos. Pero ¿por qué medio nos comparte usted estos formatos, todos estos documentos? A través del Drive. Ustedes tienen acceso a una carpeta compartida del Drive. Ya te voy a dar acceso, pues ya te voy a copiar el link acá para que lo tengas. Ah, perfecto, profe, muchas gracias. Porque he buscado y no lo he encontrado. Gracias. Tranquila, no te preocupes. Entonces, les decía que esas acciones, estas que tenemos acá, esas medidas de prevención y control, entonces supóngase que usted acá en el formato de investigación, usted dijo que resulta que era una medida correctiva sobre una causa inmediata, instalar el antideslizante en todas las huellas de las escaleras de la empresa, ¿cierto? Eso es una medida correctiva. Usted acá en el formato de investigación simplemente está declarando cuál es esa medida, ¿cierto? Pero como tal, la evidencia de ejecución de esa medida, usted la va a llevar a una matriz que se llama una matriz de medidas de prevención y control, donde usted dice, sí, es que identificamos que en esta empresa había que implementar esta medida correctiva. ¿De dónde surge el reporte? Entonces, el reporte surge de una investigación de un accidente de trabajo. Eso también puede surgir de una inspección, puede surgir de un reporte de un acto o una condición insegura de un trabajador. Entonces, usted acá en este formato, usted registra esas acciones y mire que usted acá dice eso cuánto costó, puede que sea a cero costo o puede que le haya costado algo y hace el seguimiento de la ejecución de esa medida. De esa forma usted cruza que lo que acá en el formato de investigación usted declaró como una medida de intervención, efectivamente sí la haya ejecutado y eso cuánto le costó a la empresa.
Entonces, normalmente yo eso lo registro en un formato que se llama así, formato de medidas de prevención y control, que pertenece a uno de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo relacionados con la gestión de peligros y riesgos. Entonces, digamos, como una de las alternativas que usted puede tener. Entonces, usted va a tener acá el consolidado de las medidas de prevención y control de peligros y riesgos. Eso lo hace el responsable de CST y también hay que actualizarlo cada que ocurra un incidente o un accidente de trabajo. ¿Qué más requisitos nos está diciendo? Dice que hay que implementar el registro del seguimiento realizado a las acciones ejecutadas a partir de cada investigación de accidente e incidente ocurrido en la empresa o fuera de ella, al personal vinculado directa o indirectamente. Entonces me está diciendo que tengo que hacerle seguimiento, ¿cierto?, a cada una de las acciones a partir de cada investigación de incidente o accidente de trabajo. Resulta que ustedes en el formato, miren acá en el formato, ¿cierto?, de investigación, a uno le queda por diligenciar un campo que se llama fecha de la implementación. Es decir, en qué fecha efectivamente esa medida que usted definió se ejecutó. Entonces usted hace la investigación, la firma y deja definidas 5 medidas de control, medidas de intervención que hay que hacer. A eso hay que hacerle verificación, es decir, a esas medidas hay que verificarlas y esa verificación de esas medidas entonces van a quedar en el control de, se los voy a mostrar aquí, pues uno tiene un control de incidentes y accidentes de trabajo, resulta que uno mantiene una matriz donde hace el control de incidentes y accidentes de trabajo, ¿cierto? El consolidado del registro de incidentes y accidentes de trabajo de la empresa, y básicamente es pasar los formatos de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, y digamos que usted a este formato, listo, le puede agregar acá en estas medidas de intervención, mire que usted acá dice qué medidas de intervención va a implementar correctivas y preventivas, y usted acá le puede colocar entonces el seguimiento a esas medidas de intervención. Entonces, acá en este formato usted puede hacerle el seguimiento, o también en este formato de las medidas de prevención y control. ¿Por qué? Porque usted acá en este formato deja registrado en qué momento le hizo seguimiento, quién fue el responsable de ese seguimiento, cómo quedó el estado de cumplimiento y el registro fotográfico donde usted evidencia que esa acción que usted definió sí se ejecutó, ¿cierto? Entonces, eso lo va a dejar registrado en esas dos, en el formato de medidas de prevención y control. Y adicionalmente, ¿cierto? Entonces, este mismo, el consolidado de medidas de prevención y control de riesgos, entonces acá hay una parte donde dice seguimiento de las medidas. ¿Y a dónde más lo va a evidenciar? Entonces lo va a evidenciar en el consolidado de registro de incidentes y accidentes de trabajo. Pues miren que un tema lo lleva a uno a tener que implementar o tener, digamos, dentro del control otros aspectos, ¿cierto? Entonces, digamos que es importante que en la medida que uno va, ¿cierto?, como avanzando en el, pues digamos, como en el qué hacer en seguridad y salud en el trabajo, uno va encontrando como tipsitos o elementos que le van permitiendo ir cumpliendo los diferentes requisitos legales, ¿cierto? Entonces miren que también es de práctica y de ir como avanzando en el qué hacer en seguridad y salud en el trabajo. Acá le dice que hay que establecer y calcular indicadores de control y seguimiento del impacto de las acciones somadas. Eso va también acá en el consolidado de las medidas de prevención y control de peligros y riesgos, porque usted acá calcula cuántas de las medidas que ha definido efectivamente se han implementado, y esa información entonces usted la consolida para sacar el reporte. Pero con este consolidado usted saca ese indicador de control y seguimiento. Luego dice el numeral 9, le dice remitir a la respectiva administradora de riesgos profesionales los informes de la investigación de los accidentes de trabajo a que se refiere el inciso primero del artículo 14
los cuales deberán ser firmados por el representante legal del aportante o su delegado. Entonces, volvemos al formato de investigación. Entonces, cuando el formato hay que remitirlo, ¿cierto?, a la ARL, entonces acá está la información donde se declara el representante legal, nombres y apellidos, cargo y firma del representante legal, y miren que se anota la fecha, ¿cierto?, en la cual, perdón, acá la fecha en la cual se hace la remisión de esa investigación a la ARL. Entonces, en el mismo formato de investigación, en el numeral remisión del formato de la investigación a la ARL, entonces va a aparecer, ¿cierto?, esa información. Y entonces acá numeral se llama remisión del formato de investigación a la ARL. Numeral remisión del formato de investigación a la ARL. Y entonces acá no es cada que ocurra un incidente, un accidente o un incidente, es cada que ocurra un accidente de trabajo grave o mortal. ¿Listo? Solamente en ese caso hay que hacer esa, ¿listo? Solamente en ese caso hay que hacer la remisión. Acá, ¿listo? Llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los correctivos implementados, los cuales deben de estar a disposición del Ministerio de Protección Social cuando eso lo requiera. Entonces, ¿dónde van a guardar ustedes? Entonces, acá va a estar, ¿cierto? Carpeta, ¿listo? Con documentación de investigación de incidentes. Entonces hay que dejar eso guardado, ¿cierto? Entonces acá es muy importante, chicos, que, ¿cierto?, carpeta hay que dejarlo en dos, física y digital, con la documentación de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces hay que dejar bajo custodia, ¿listo? Y eso se actualiza cada que ocurra un incidente o un accidente de trabajo. Es tanto el original firmado como el escaneado de ese firmado. Hay que guardar copia de ambos, ¿cierto? De ambos documentos. Bueno, vamos acá. Este requisito del equipo investigador, ¿cierto? Entonces me está diciendo, ¿cierto?, los integrantes del equipo investigador. Entonces, acá tengo dos requisitos. El formato de investigación, ¿cierto? Entonces, acá tengo el formato de investigación, donde está lo del equipo investigador, que lo tengo acá, ¿cierto? Porque acá me queda declarado cómo quedó el equipo investigador. Y adicionalmente, ¿cierto?, ahí recuerden que en ese equipo investigador, miren que en el formato de investigación, cuando la investigación entonces debe implicar, ¿cierto? Entonces, mire, para accidentes de trabajo mortales, graves, entonces en ese caso se incluye la información de quién es la persona con licencia en salud ocupacional que firma ese accidente. Entonces acá, en la información del equipo investigador, queda declarado ese requisito, queda declarado el cumplimiento de ese requisito. ¿Sí? Acá, y eso solamente, bueno, acá. El artículo 8, entonces dice que cuando el trabajador, ¿cierto?, sea un trabajador en misión, un trabajador asociado a un organismo, entonces que cuando, lo que hablábamos, ¿cierto?, que cuando la investigación ocurra, el accidente, perdón, le ocurra a un tercero, o sea, un contratista, un trabajador independiente que esté realizando actividades dentro de mi organización, entonces, en ese caso, listo, entonces el formato de investigación, ¿cierto?, va a ser entonces el formato de investigación del tercero. Recuerden que ahí el responsable de la investigación va a ser digamos, ese trabajador o ese tercero a la empresa que pertenezca o sea independiente. Pero nosotros participamos de forma solidaria con ese proceso de investigación, pero la investigación, digamos, como original, está a cargo de ese tercero, ¿cierto? Entonces, ese formato de investigación, entonces ahí vamos a tener la investigación, ¿cierto?, del incidente o accidente de trabajo diligenciado
por, ¿cierto?, el tercero contratante. ¿Listo? Y en ese caso, ¿listo?, ¿quién es el responsable de que esa investigación llegue? Pues va a ser el responsable de CST, y cada que ocurra un accidente con un tercero contratante. No sé, chicos, si sí les queda claro ahí lo del tercero, ¿cierto? Entonces en mi empresa hay un contratista. Si a ese contratista le ocurre un accidente, entonces la investigación del accidente sigue siendo responsabilidad del contratista. Pero yo, como contratante de ese tercero, debo participar en la investigación y debo dejar copia de esa investigación por las medidas que tenga que implementar. Por ejemplo, profe, a ver si la cogí. En mi empresa van los señores de UNE a instalar, pues, digamos, un servicio. Un nuevo servicio. Y este señor se cae en mi empresa y se fractura una pierna, un brazo. Entonces ya ese es el tercero. Entonces ahí investiga UNE, no yo. Pues yo colaboro, pero no tengo que hacer la investigación como tal. Exactamente, o sea, la investigación sigue siendo responsabilidad de UNE, que es el que le paga, por decirlo así, ¿cierto?, a ese contratista, pero yo como empresa contratante debo solicitarle a ese tercero la investigación de ese accidente que ocurrió en mis instalaciones. Ok, exactamente. Perfecto. Entonces Profe, ahí me llega la investigación. ¿Hay un software que nos ayude a hacer todo eso o siempre es así en Excel? Pues la verdad, si hay un software no lo conozco. Ay, deberían inventar uno pronto. Digamos que uno que sí encuentra mucho, uno encuentra matrices de referencia. Digamos, uno sí encuentra muchas matrices de referencia y eso le ayuda a uno como a agilizar un poco el proceso de entendimiento. Acá lo más difícil es entender la evidencia de cumplimiento, es decir, yo cómo demuestro que ese requisito sí se cumple en mi organización. Y pues eso se lo va dando a uno la práctica. Créanme que eso solamente se lo va dando a uno la práctica realmente, para uno ir como entendiendo bien cómo cumplir cada requisito. Yo la dejo que tengo clase de física en 5 minutos. Perfecto, no, ya con esto digamos que podemos terminar para que se puedan ir tranquilitos para clase. Pero bueno, sí, al menos la cogí. Exacto, lo importante es que le hayan cogido como el sentido a la información y digamos que miren la forma en cómo esta es una norma realmente fácil de entender, es de las normas sencillas para uno entender, y pues es fácil para que lo vayan cogiendo y se vayan adaptando un poco al proceso. Sí, es como decíamos la vez pasada, es de meterle datos y ir mirando a ver si es así, porque pues nada más viendo o leyendo es muy difícil, es muy coger complejo. como un caso así sea hipotético y empezar a meterle información a ver si la cogemos de pues más fácil, porque la información queda clara, pero pues para yo decir voy a hacerlo, no, hasta que no lo haga no sé si puedo, si soy capaz. Pero bueno, ahí vamos avanzando. Creo que se va logrando el objetivo y vamos avanzando en que ustedes miren de paso a paso cómo se va haciendo. Karin, mira, ahí te compartí el link para que puedas acceder a la carpeta del Drive. Profe, mil gracias. Nos vemos el jueves. Con mucho gusto, chicas. Nos vemos el jueves. Una feliz noche. Si Dios quiere, igualmente, profe. Bueno, chao. Chao, Karin.